Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era una tarde cálida de domingo, con el sol dorando los tejados y el aroma del jazmín flotando en el aire. Había decidido llevar a mi hijo, Mateo, a visitar a mi madre después de varias semanas sin vernos. Pensé que le haría ilusión, sobre todo porque últimamente me insistía en vernos más seguido. Llegamos a la vieja casa familiar, aquella con la verja oxidada y el rosal que siempre florecía fuera de temporada. Todo parecía normal hasta que algo llamó mi atención con la fuerza de un puñetazo invisible. La camioneta de mi marido, Luis, estaba aparcada justo frente a la entrada. Mi corazón se detuvo por un segundo, no por miedo, sino por esa intuición afilada que solo se despierta cuando algo va mal. No me había dicho nada de venir a ver a mi madre, y Luis no era hombre de visitas improvisadas. Me quedé un instante inmóvil frente al volante, con las manos sudadas y el alma temblando sin razón aparente. Traté de convencerme de que podía haber alguna explicación lógica, pero algo en mi interior gritaba que no. Le dije a Mateo que esperara en el coche, que no tardaría. Su carita inocente asintió sin saber que el mundo estaba a punto de cambiar. Caminé con paso lento y controlado, fingiendo serenidad mientras por dentro el caos se apoderaba de mí. La verja chirrió como un susurro de advertencia al abrirla, y mis tacones resonaron sobre las baldosas con un eco que parecía latidos. Al acercarme a la casa, noté que una de las ventanas del salón estaba entreabierta. Me acerqué sigilosamente, conteniendo el aliento, como si mi corazón supiera que lo que estaba a punto de oír no tenía marcha atrás. Me escondí entre las hortensias, apartando apenas una hoja para mirar hacia adentro. Mi madre estaba allí, sentada en el sofá, riendo de una forma que no escuchaba desde hacía años. Esa risa suya, aguda y ligera, como si no tuviera ninguna preocupación. Y entonces, entre risas, escuché otra voz, la de Luis. Su tono era bajo, cómplice, y cada palabra suya me clavaba una aguja en el pecho. No te preocupes, decía él, ella no sospecha nada. El aire se me escapó de los pulmones como si hubiera recibido un golpe. La escena era casi absurda, mi madre y mi marido compartiendo una intimidad que jamás debería existir. En ese instante lo supe, aunque aún no tenía pruebas. Supe que algo profundamente sucio unía a esas dos personas en las que más había confiado en la vida. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera advertirme de algo terrible. No podía apartar los ojos de la ventana entreabierta, y cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía dentro de mí como una tormenta imparable. ¿Qué hacía Luis allí, sin avisarme? ¿Por qué mi madre parecía tan cómoda, tan feliz en su presencia? Las piezas no encajaban, y la intuición me gritaba que no se trataba de una simple visita. Me agaché un poco más, conteniendo el aliento, mientras mi mente ya tejía posibles traiciones, escenarios oscuros que ojalá fueran solo imaginación. Pero no lo eran. Los sabía. Los sentía en los huesos, como una verdad enterrada que comenzaba a desenterrarse sola. Decidí no hacer ruido, no mostrarme. Lo mejor era observar, descubrir lo que pudiera sin ser vista. No quería estropear el momento, si es que algo estaba ocurriendo realmente, y perder la oportunidad de saber la verdad. Me dolía el estómago del nerviosismo. El sol comenzaba a esconderse lentamente, como si también quisiera ocultar lo que mis ojos estaban a punto de descubrir. Recordé miles de momentos compartidos con ambos, con Luis y con mi madre, como si mi memoria se empeñara en torturarme. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Desde cuándo se cruzaron esas miradas? La sospecha me atravesó como una daga, y aunque aún no tenía pruebas sólidas, el alma ya comenzaba a deshacerse en mil pedazos invisibles. Y entonces, lo escuché. La voz de mi madre, suave pero maliciosa, diciendo entre risas, cada día se lo cree menos, es cuestión de tiempo. Esa frase, lanzada al aire con tanta ligereza, me dejó paralizada.
Luis respondió con un suspiro: si todo sale bien, ella nunca lo sabrá. Me temblaron las rodillas. Tuve que sujetarme al alféizar para no caer. Era real. No era una pesadilla. Estaban tramando algo a mis espaldas, y lo hacían con una naturalidad que me desgarró el alma. Sus palabras eran cuchillos invisibles que se clavaban una y otra vez. La traición no era solo una posibilidad. Era un hecho. Se reían de mí, de mi inocencia, de mi fe ciega en ambos. Me sentí pequeña, ridícula, como una marioneta movida por manos sucias. En ese instante, quise entrar corriendo, gritar, exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Tal vez el instinto de supervivencia. Tal vez el dolor tan profundo que me dejó sin fuerza. Me alejé lentamente de la ventana, como si estuviera huyendo del epicentro de una explosión emocional. Cada paso que daba me costaba más que el anterior. Lo que había oído era suficiente para romper a cualquier mujer, y yo aún tenía que seguir respirando por mi hijo. Apenas había llegado al coche cuando las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. No podía dejar que Mateo me viera así que respiré hondo, me limpié el rostro y forcé una sonrisa para él. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. La voz de mi madre volvió a sonar en mi cabeza, esta vez con una crueldad escalofriante: llevamos años escondiéndolo. Ahora solo queda quitarla de en medio con la excusa del divorcio. Mi propia madre, aliada con mi marido, planeando mi destrucción. Era demasiado. Apreté el volante con fuerza, luchando contra el impulso de volver, de enfrentarlos ahí mismo. Pero no. Tenía que pensar con frialdad, aunque me estuviera desangrando por dentro. Luis subió al coche minutos después, fingiendo normalidad, como si no acabara de ser descubierto como un traidor miserable. Me miró y dijo: ¿todo bien con tu madre? Sentí náuseas. Asentí, sin poder articular palabra, mientras Mateo jugaba en el asiento trasero ajeno a todo. Desde ese momento, supe que mi vida no volvería a ser la misma. Y que estaba completamente sola. Regresé al coche con pasos lentos, como si llevara encima el peso de un mundo que se acababa de derrumbar. Al abrir la puerta, me esforcé por componer una sonrisa para Mateo, que me miraba con sus ojos inocentes llenos de luz. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, acariciando su peluche con dulzura. Asentí con la cabeza, intentando parecer tranquila, pero por dentro sentía que el corazón se me partía en 1000 trozos afilados. Arranqué el motor sin mirar a Luis, que hablaba por teléfono, como si nada hubiese pasado. El aire dentro del coche era espeso, irrespirable, cargado de una tensión que solo yo parecía sentir. El trayecto de vuelta fue un silencio insoportable, roto solo por la risa de dibujos animados en la tablet de mi hijo. Mientras conducía, mis manos sudaban sin parar sobre el volante. La mente me iba a 1000 por hora, repasando cada gesto, cada mirada, cada mentira que había pasado por alto. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ciega? Luis hablaba de trabajo, de reuniones, de viajes, y todo eran excusas para verla a ella, a mi propia madre. Tragaba saliva con dificultad, deseando que Mateo no notara mi agitación. Cuando llegamos a casa, fingí cansancio y me encerré en el baño. Allí, frente al espejo empañado, vi a una mujer rota, pero viva. No podía caer. No, ahora. Porque si ellos habían jugado conmigo, yo iba a aprender a jugar mejor. Esa noche, la oscuridad no solo estaba en la habitación. Estaba en mi pecho, en mis pensamientos, en cada rincón de mi alma. Luis dormía a mi lado, tan tranquilo, tan falso, con su respiración acompasada como si no escondiera un pecado imperdonable. Yo lo miraba en silencio, sin moverme, preguntándome cuántas veces me había mentido mientras me tomaba de la mano. Me sentía atrapada en una jaula de cristal,
viendo cómo todo se quebraba lentamente. Afuera llovía, y cada gota contra la ventana sonaba como un reproche. Cerré los ojos y deseé despertar en otra vida, una donde no existiera esta traición abominable. Pero no, estaba despierta. Y debía actuar. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé el desayuno como siempre, fingiendo rutina, fingiendo amor. Lo observaba en cada gesto, tratando de entender cómo había podido engañarme tanto tiempo. Pero ya no iba a pedir explicaciones, ni a llorar frente a nadie. Esa noche había llorado suficiente como para secar un río entero. Necesitaba un plan, algo meticuloso, calculado. No podía dejar que estos dos seres me arrebataran todo sin luchar. Encendí el ordenador y comencé a buscar asesoría legal, mientras Luis se duchaba. Su voz, tarareando despreocupado, me erizaba la piel. Ya no era el hombre que amaba. Era un enemigo, y yo estaba lista para la guerra. Decidí que no los enfrentaría aún. Fingiría no saber nada, mientras reunía pruebas, mientras armaba mi venganza en silencio. Mi objetivo no era solo divorciarme. Quería destruir cada mentira con pruebas, cada sonrisa falsa con hechos irrefutables. Empecé a observar los movimientos de Luis con precisión milimétrica. ¿A qué hora salía? ¿Con quién hablaba? ¿Cuánto tiempo pasaba trabajando? Compré una pequeña libreta y anotaba todo como si fuese una investigadora profesional. Cada detalle contaba. Cada excusa absurda era una pista más. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, invisible, pero con los ojos bien abiertos. Mientras tanto, con mi madre mantenía la misma distancia afectuosa de siempre. Ella no sospechaba nada. Me hablaba con cariño, con su habitual tono manipulador disfrazado de ternura. Yo asentía, sonreía, la abrazaba, y por dentro sentía el fuego de la traición consumiéndome. Comencé a preparar un viaje falso, una coartada perfecta para dejar la casa sola. Sabía que si ellos creían que no estaba, aprovecharían la oportunidad para verse allí. Les iba a tender una trampa. Ya no era la hija ingenua ni la esposa entregada. Era una mujer herida, sí, pero también determinada. Y en ese silencio, nació el principio de su final. A los pocos días, mientras limpiaba el coche de Luis, noté algo extraño bajo el asiento del copiloto. Al agacharme, encontré un móvil viejo, sin funda, escondido en una pequeña bolsa de tela. Lo encendí temblando, con la adrenalina golpeando en mi pecho como un tambor de guerra. No tenía contraseña. Al abrir los mensajes, me encontré con una conversación reciente que confirmaba mis peores sospechas. Era con mi madre. Se llamaban cielo y amor, y cada palabra era como un ácido que me quemaba por dentro. Hablaban de mí, de planes, de encuentros, de fechas. Todo estaba allí, a plena luz, sin vergüenza alguna. No podía creer la frialdad con la que hablaban de mí, como si fuera un estorbo, un trámite que tenían que eliminar. Guardé capturas de cada mensaje, cada fotografía, cada detalle que pudiese servir como prueba. Me sentía asqueada, pero también poderosa. Por fin tenía armas reales. Ya no era una mujer con dudas, sino una con evidencias. El teléfono estaba repleto de secretos, citas en hoteles, mensajes enviados en horarios en los que él juraba estar en reuniones. Todo encajaba como un rompecabezas del infierno. Y yo, con cada pieza, reconstruía la verdad de su traición. Ya no había vuelta atrás. Esto era guerra. Seguí revisando el teléfono durante horas, archivando todo en un disco duro externo que escondí en un lugar seguro. Las fotos eran lo más humillante. Estaban juntos en mi cama, abrazados, riendo, desnudos. Ella, usando uno de mis batines. Él, con la cadena que yo le regalé.
La rabia me nubló la vista por segundos, pero no rompí el dispositivo. Lo necesitaba entero. Entre los mensajes, encontré frases repugnantes como: no aguanto más fingir ser tu suegra. Quiero ser tu esposa. No solo me estaban engañando, estaban planeando borrar mi existencia. La traición era total, despiadada, sin matices. También había reservas de hotel a nombre de ambos, citas en restaurantes a los que jamás me llevó, y hasta planes de compra de una casa juntos en otra ciudad. Ella decía: en cuanto firmemos el divorcio, todo será nuestro. Y él respondía: ella no sospecha nada, todo está bajo control. Aquello no era solo una infidelidad, era una conspiración organizada, una demolición emocional sistemática. Lloré en silencio esa noche, no por amor, sino por la destrucción de mi confianza, por el asco de haber vivido entre mentiras. A la mañana siguiente, me miré al espejo y ya no vi a una víctima. Vi a una mujer capaz de derrumbar imperios. Unos días después, con las pruebas bien guardadas, llamé a mi madre y le propuse pasar la tarde juntas. Fingí alegría, nostalgia, cariño. Ella aceptó encantada, sin imaginar que yo ya lo sabía todo. Me recibió con los brazos abiertos, con su sonrisa hipócrita y ese perfume fuerte que siempre usaba para ocultar su veneno. Me senté en su cocina, bebí el té que me ofreció, y fingí una conversación casual sobre la familia, el trabajo, y los años que habían pasado. Mientras hablaba, la observaba con atención, buscando señales, gestos, miradas. Noté algo: cada vez que mencionaba a Luis, sus ojos brillaban de una forma especial. Una chispa de deseo mal disimulado. Me hablaba de él con admiración, con una calidez que antes no estaba. Me dolía, pero no dejé que se notara. Me reí con ella, fingí que todo estaba bien, que no me estaba muriendo por dentro. Me hizo comentarios como: Luis siempre ha sido un hombre tan atento contigo, y tan guapo, ¿verdad? Sentí náuseas, pero asentí como si nada. Quería verla cómoda, segura, desprevenida. Mientras tanto, grababa todo con mi móvil en modo oculto. Cada palabra, cada sonrisa, cada confesión disfrazada de chiste. No sabía que aquel día estaba cavando su propia tumba emocional. Yo solo la estaba ayudando a hundirse con elegancia. Durante otra visita a casa de mi madre, ya con los nervios templados por la estrategia, ocurrió algo que terminó de encender el fuego. Estábamos en el salón, tomando café, cuando mencioné sin intención real el estrés con Luis. Ella, entre risas, dijo con descaro: pues si algún día os divorciáis, yo me lo quedo, ¿eh? Lo dijo como una broma, pero su mirada la delató. Había un brillo en sus ojos, una satisfacción contenida que me atravesó como una lanza. Me reí también, como si no pasara nada, pero por dentro me sentí devastada. Aquella frase no fue inocente. Fue una confesión disfrazada de chiste, una verdad oculta bajo la risa. Me quedé allí sentada, observando cómo ella tomaba su café con calma, sin saber que yo ya lo sabía todo. Esa gota fue suficiente para romper cualquier resto de vínculo emocional. Ya no había lugar para dudas, ni para nostalgia. Tenía claro que no era un error, ni una pasión inesperada. Era una decisión consciente, una traición planificada. Me despedí con un abrazo falso, con palabras dulces vacías de verdad. Al salir de su casa, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Ya no me quedaba miedo, solo determinación. Ella acababa de sellar su destino, y yo no tenía ninguna intención de perdonar. Esa misma noche, puse en marcha mi trampa. Inventé un viaje con Mateo a casa de una amiga, algo creíble, habitual. Preparé maletas, lo llevé al colegio con excusas, y dejé la casa vacía a propósito. Pero en realidad, me instalé en un hotel cercano, con todo controlado desde una app en mi móvil.
Días antes había instalado cámaras discretas en el salón, el dormitorio y la entrada. Sabía que no resistirían la tentación de tener la casa libre. Les estaba ofreciendo el escenario perfecto para caer con todo. Esperé en silencio, desde la habitación del hotel, con el corazón latiendo fuerte, pero la mente fría. Si querían mi destrucción, yo les daría su propio veneno. Pasaron unas horas, luego un día. Y al segundo día, justo como imaginaba, entraron juntos. Luis abrió con su copia de las llaves, y ella lo siguió como si aquella fuera su casa. Reían, se besaban, caminaban como dueños del lugar. Se dirigieron al dormitorio, se tumbaron en la cama, mi cama. Ella dijo entre risas, aquí es donde ella duerme. ¡Qué ironía! Cerré los ojos con rabia. Todo quedó grabado, cada gesto, cada palabra, cada traición. Ya no era solo una sospecha, ni siquiera un mensaje escondido. Era una película completa del horror. Y yo era la directora silenciosa de su caída. Con el vídeo en mi poder, sentí que por fin tenía la llave de mi liberación. Ya no había forma de negarlo, ni excusa que disfrazara la verdad. Copié el archivo en varios dispositivos, lo guardé en la nube, en discos externos y hasta en un pendrive escondido en una caja de galletas. No iba a permitir que nada se perdiera. Quería estar protegida por todos los ángulos posibles. Al día siguiente, fui al despacho de mi abogado con todo el material. No solo quería divorciarme, quería anular cualquier derecho que Luis pudiera reclamar. La casa, las cuentas, todo estaba a mi nombre. Iba a dejarlos con las manos vacías. El abogado, al ver las grabaciones, se quedó sin palabras. Me miró con respeto, incluso con admiración. Con esto no solo los hundimos. Los destruimos legalmente, dijo. Sonreí por primera vez en semanas, con una serenidad que solo da la justicia. Me explicó los pasos a seguir, las acciones legales que podíamos tomar, y preparamos cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Por fin tenía el control total de mi vida. Y por fin, el dolor comenzaba a transformarse en fuerza. La grabación no era solo prueba, era mi renacimiento. Y nadie iba a frenarme ahora. Esa misma tarde, después de salir del despacho con el vídeo en mi poder, llamé a mi abogado personal. No era la primera vez que recurría a él por temas patrimoniales, pero esta vez era diferente. Le pedí discreción total, rapidez y contundencia. Le envié las pruebas por correo seguro, y apenas las vio, me devolvió la llamada con un tono firme: vamos a proceder. Tienes todo a tu favor. Empezamos el proceso de divorcio por adulterio, con solicitud de medidas cautelares. Le expliqué que mi prioridad era proteger a Mateo y cortar todo vínculo económico con Luis. También pedí la exclusión inmediata de él del domicilio conyugal. No podía permitir que ese traidor siguiera pisando mi espacio. Además, tomamos medidas para blindar mi patrimonio. La casa estaba a mi nombre, igual que las cuentas y el coche. Todo lo que tenía Luis lo había conseguido a través de mí, de mis esfuerzos, de mis años de trabajo. Y ahora, lo usaría contra él. El abogado redactó un documento detallado para el juez, con todas las pruebas bien organizadas, fechas, capturas, vídeos, transcripciones. Era imbatible. Sabía que, legalmente, los tenía acorralados. Pero aún me faltaba una cosa. Quería ver sus caras cuando supieran que su juego había terminado. No solo deseaba justicia. Quería verlos romperse como yo me rompí. Una semana después, preparé el escenario. Llamé a Luis y le pedí que viniera a casa. Llamé a mi madre y le dije que necesitaba hablar urgentemente con ambos. Fingí nervios, como si fuera a confesar un secreto o pedir ayuda. Preparé vino,
Puse música suave, encendí velas, y cuando los dos llegaron, actué como una anfitriona dulce, frágil. Les ofrecí copas, me senté frente a ellos y respiré hondo. Luis me miraba curioso, ella algo tensa, quizá intuyendo que algo no iba bien. Y entonces, sin una palabra más, encendí el televisor y le di al play. En la pantalla apareció la grabación. Su entrada a la casa, los besos, las risas, la traición al desnudo. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Ella dejó caer la copa. Luis palideció como si viera un fantasma. Nadie se atrevía a hablar. Solo el sonido del vídeo llenaba el aire, repitiendo una y otra vez su deslealtad. Yo los observaba, sin lágrimas, sin gritos. Estaba más allá del dolor. Cuando terminó la grabación, me levanté con calma y dije, todo esto está en manos de mi abogado. Tenéis 2 minutos para salir de mi casa. Y así, como una reina que expulsa a los traidores, me quedé en pie mientras ellos se miraban derrotados. Ni uno de los dos dijo palabra. Luis intentó balbucear algo, pero le faltaba el aire. Mi madre me miró como si no me reconociera, como si no creyera que yo, su hija ingenua, fuera capaz de desnudarlos así. No respondí a sus miradas, ni a su vergüenza. Caminaron hacia la puerta en silencio, con el peso del escándalo marcando cada paso. Cuando cerré la puerta tras ellos, sentí que el aire volvía a mí. Me quedé sola en el salón, con el corazón latiendo aún rápido, pero con una sensación de justicia que me envolvía. Por fin había recuperado el control de mi historia. Por fin era yo quien decidía cómo acababa esa escena. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos. No fue un sueño placentero, pero sí reparador. Ya no vivía con un enemigo, ya no tenía una traidora entre las sombras. Mateo me preguntó por qué papá no volvería más a casa, y le respondí con dulzura, porque mamá decidió protegernos. Él lo entendió a su manera, y me abrazó con fuerza. Ese abrazo me dio más fuerza que cualquier victoria legal. Ya no era solo una mujer engañada. Era una madre que había defendido su hogar. Y aunque la batalla no había terminado, yo ya me sentía invencible. Luis se marchó al día siguiente sin decir nada más. Recogió algunas cosas, sin mirarme, con los ojos bajos, derrotado. Mateo no lo despidió, apenas entendía lo que pasaba, pero notaba que algo importante se había roto. Mi madre, por su parte, no volvió a aparecer en días. Me escribió una carta escrita a mano, llena de excusas vacías, de supuestas confesiones de amor verdadero. La rompí sin leerla 2 veces. No merecía ni el tiempo de mi lectura. Cerré puertas, cambié cerraduras y borré números de teléfono. Me estaba separando de algo mucho más profundo que un matrimonio, me estaba liberando de una mentira. Me dediqué a cuidar de mi hijo, a recomponer la casa, a reorganizar mi vida. Las lágrimas vinieron por oleadas, pero eran distintas. Ya no eran de confusión, eran de limpieza. Estaba sacando toda la podredumbre emocional de mi alma. Cada rincón de la casa que limpiaba me devolvía una parte de mí misma. Dormí en paz, con la conciencia tranquila y la decisión firme de no volver a dejar que nadie me manipulara. Luis intentó llamarme, pero bloqueé cada intento. No había nada más que hablar. Lo nuestro ya no existía. Lo había asesinado él, con la complicidad de la mujer que me dio la vida. Días después, el vídeo de la traición llegó, no sé cómo, al grupo de madres del colegio de Mateo. Alguien lo filtró, probablemente desde el correo del abogado. En cuestión de horas, se convirtió en el escándalo del barrio. Las miradas cambiaron, los susurros se multiplicaron, y la reputación de mi madre cayó en picado. Algunas de sus amigas más cercanas dejaron de hablarle. Luis fue convocado en su trabajo para una reunión de emergencia.
Su jefe, al ver el vídeo, lo despidió por conducta inmoral que afectaba a la imagen de la empresa. Había construido una farsa, y ahora se derrumbaba a plena vista. Yo no hice nada para detenerlo. Ni lo difundí, ni lo defendí. Solo observé cómo la verdad hacía su trabajo. No sentí culpa. Sentí justicia. La misma sociedad que los había aplaudido por años ahora lo señalaba. Y yo, sin mover un dedo, era testigo de cómo el universo les devolvía cada mentira. La familia de mi madre le dio la espalda. La empresa de Luis se negó a pagarle indemnización. Todos huían de ellos como de una plaga. Mientras tanto, yo caminaba erguida, sin ocultarme. Porque cuando uno actúa con verdad, incluso el escándalo se convierte en fuerza. No me escondí. No tenía por qué. Pero no tardó en llegar el golpe bajo. Una tarde, mi madre apareció en la puerta, con gafas oscuras y un rostro desencajado. Me rogó que la dejara pasar. Se notaba desesperada. La dejé entrar solo porque Mateo no estaba en casa. Se sentó en el sofá, temblando, y sin rodeos me pidió dinero. Dijo que había perdido todo, que no podía pagar el alquiler, que la familia la había abandonado. No reaccioné al principio, simplemente la escuché. Luego, con una frialdad que yo misma no sabía que tenía, le pregunté, ¿y crees que mereces algo después de lo que hiciste? Ella cambió el tono de voz. Su súplica se volvió amenaza. Dijo que, si no le daba lo que pedía, empezaría a contar historias, a inventar cosas sobre mí, a manchar mi nombre. Me miró con esa mirada venenosa que siempre usó para manipular. Pero esta vez no surtió efecto. Me levanté, saqué mi móvil y activé la grabadora. Grabé cada palabra, cada amenaza, cada intento de chantaje. Cuando terminó, le dije con calma, gracias por facilitarme la denuncia. La acompañé hasta la puerta, cerré detrás de ella, y esa misma noche fui a la comisaría. Ya no me temblaban las manos. Estaba lista para destruirla legalmente también. La denuncia fue procesada con rapidez gracias a la grabación del chantaje. La policía tomó mi declaración y en menos de una semana, el juez emitió una orden de alejamiento contra mi madre. No podía acercarse a mí ni a Mateo bajo ningún concepto. Cuando le notificaron la medida, intentó llorar frente a los agentes, pero ya nadie creía en sus lágrimas. Perdió también el acceso a la herencia de mis abuelos, que legalmente había pasado a mí cuando cumplí los 30. Yo lo ignoraba hasta entonces, pero el abogado lo descubrió revisando los testamentos. Fue otro golpe para ella. Otro puente quemado por su propia codicia. Luis, por su parte, había intentado acercarse a través de mensajes vacíos. Me pidió perdón, habló de errores, de debilidad, de confusión. Pero yo ya no estaba para rescatar a nadie. Le respondí con una única frase, cualquier asunto con Mateo, a través de mi abogado. No había más diálogo. No había marcha atrás. La justicia había hecho su parte, y ahora era yo quien debía continuar con la vida. Me negué a mirar atrás, porque ya no quedaba nada allí que mereciera la pena. Cerré esa puerta con firmeza. Y aunque la herida aún dolía, sabía que el tiempo iba a curarla. Vendí la casa donde todo se había desmoronado. Cada rincón me recordaba una mentira, una promesa rota. Con el dinero de la venta, compré un pequeño piso en otro barrio, más modesto pero lleno de luz. Era un lugar sin recuerdos, sin fantasmas. Mateo tenía su nueva habitación decorada con sus colores favoritos, y yo por fin dormía sin pesadillas. Empecé terapia, no por debilidad, sino por necesidad. Tenía que aprender a confiar otra vez, a reconocer las heridas antes de que sangraran. No quería arrastrar el dolor, sino convertirlo en lección. Y así,
Poco a poco, volví a respirar. Fueron meses de trabajo silencioso, de pequeños logros que se sentían como grandes victorias. Una sonrisa de Mateo, un café en silencio, un día sin lágrimas. Fui recuperando partes de mí que creía perdidas, la alegría, la intuición, la esperanza. Reorganicé mis horarios, me volqué en el trabajo, pero también me permití descansar. Empecé a salir con amigas, a caminar sin prisa, a mirar el cielo sin sentir peso. No me reconstruí en soledad, sino con el amor de mi hijo, la fuerza que había descubierto dentro de mí, y la decisión firme de no volver a ser la misma. No más silencios, no más sumisión. Solo verdad. Un día cualquiera, en una cafetería cercana al trabajo, conocí a David. Era viudo, tranquilo, con una mirada sincera que no buscaba impresionar. Empezamos a hablar de libros, de música, de cosas pequeñas que no exigían máscaras. Al principio fui distante, cautelosa. No confiaba ni en mis propios impulsos. Pero David nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo podía dar. Estaba ahí, día tras día, como una presencia firme y amable. Y sin darme cuenta, su constancia comenzó a derribar mis muros. No fue un flechazo, fue una luz lenta que empezó a calentar mis días. Mateo conectó con su hija de inmediato. Eran casi de la misma edad y compartían juegos, risas y secretos. Verlos juntos me llenaba el pecho de ternura. Empezamos a salir los cuatro, al parque, al cine, a picnics improvisados. No buscábamos formar una familia perfecta, solo ser felices sin pretensiones. Y así, sin presión ni prisa, construimos algo distinto. No era un reemplazo de lo perdido. Era un nuevo comienzo, uno sano, sincero y lleno de respeto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el amor no dolía. Que podía volver a confiar. Y sobre todo, que merecía ser amada de verdad. Aunque David era todo lo que nunca había tenido, paciente, honesto, transparente, el miedo seguía agazapado dentro de mí. Había noches en que me despertaba sobresaltada, preguntándome si no estaría repitiendo la historia, si no me estaba engañando a mí misma otra vez. Él notaba mis silencios, mis huidas emocionales, pero nunca me juzgaba. Solo me decía, tómate tu tiempo, yo no tengo prisa. Y esa frase, dicha con sinceridad, se convirtió en mi escudo. Empecé a abrirle espacios pequeños, una conversación más larga, una mano tomada sin temblor, una confesión sin culpa. Sentía que caminaba sobre cristales, pero al menos caminaba. El amor no era fuego esta vez, era un faro. Poco a poco, mis muros se agrietaron. Ya no saltaba con cada caricia, ya no esperaba una mentira tras cada gesto amable. Aprendí que el amor sano no exige explicaciones constantes ni perdones eternos. Que se puede construir sin promesas vacías, solo con presencia diaria. David me enseñó que no todos los hombres mienten, que no todas las historias acaban en traición. A veces, el pasado sigue susurrando, pero aprendí a bajarle el volumen. Miraba a Mateo, feliz junto a la hija de David, y comprendía que era posible volver a creer. No en cuentos de hadas, sino en realidades compartidas. Y ahí, en esa sencillez, encontré mi lugar. Un año después, compartíamos casa, cenas, rutinas y domingos de manta y película. No éramos una familia tradicional, ni pretendíamos serlo. Cada uno traía su historia, sus cicatrices, sus miedos. Pero juntos habíamos creado algo nuevo, algo nuestro. No intentábamos borrar el pasado, solo dejar de vivir en él. Mateo y la hija de David se trataban como hermanos, sin etiquetas forzadas, solo con cariño natural. Y entre nosotros, el amor fluía con respeto, sin gritos, sin secretos. Era un hogar donde la paz no era aburrida, era un regalo. Celebramos el primer cumpleaños compartido con una fiesta sencilla,
sin invitados falsos, sin familiares tóxicos. Solo nosotros, riendo, cocinando, bailando en el salón con la música alta. Nadie extrañó a los que ya no estaban. Porque lo que perdimos nos enseñó a valorar lo que teníamos ahora. Miré a David y sentí algo nuevo, seguridad. Ya no necesitaba pruebas de amor, ni promesas eternas. Estábamos juntos porque queríamos estar, no por obligación ni por miedo a estar solos. Y eso era suficiente. Una familia no se mide por el apellido, sino por el amor que sostiene los días difíciles. Una noche tranquila, mientras preparábamos la cena, sonó mi móvil. El número no estaba guardado, pero lo reconocí al instante. Era Luis. Dudé en responder, pero lo hice. Su voz sonaba diferente, desgastada, apagada. Me dijo que necesitaba hablar, que quería ver a Mateo, que había cometido errores y solo quería una oportunidad como padre. Escuché sin interrumpir, con el corazón en calma. Ya no me afectaban sus palabras. Le dije que todo contacto sería a través de los canales legales, y que si realmente quería ver a su hijo, tendría que demostrar que lo merecía. Colgó sin insistir. Por primera vez, él no tenía el control. Esa llamada no me revolvió el alma. No me hizo temblar ni llorar. Solo me confirmó que yo había avanzado, que ya no era la misma. Luis era parte de un capítulo que ya estaba cerrado, sellado y archivado en mi memoria. Informé al abogado y continuamos con los trámites para establecer visitas supervisadas, si el juez lo autorizaba. No había odio, pero tampoco confianza. Mi prioridad era Mateo, no la redención de nadie. Mientras guardaba el teléfono, sentí a David detrás de mí, abrazándome en silencio. No necesitábamos hablar. Él sabía que, aunque el pasado llamara, yo ya no abría esa puerta. Una tarde gris, recibí una llamada del Hospital Central. Mi madre estaba ingresada, grave, sin familia que la acompañara. El médico me informó que su salud había empeorado y que posiblemente no superaría la noche. Colgué en silencio, sin saber qué hacer. No sentía odio, pero tampoco pena. Solo un vacío, como si aquella mujer hubiese dejado de ser mi madre mucho antes. No fui al hospital. No por rencor, sino porque entendí que algunas despedidas no necesitan palabras. Murió sola, con el peso de sus decisiones, con las consecuencias de sus actos. Aquello no me alegró, pero tampoco me quebró. El funeral fue discreto. Apenas unas flores, ningún familiar, ninguna lágrima sincera. Fui por obligación moral, no por sentimiento. Me quedé de pie, observando el ataúd cerrado, recordando a la mujer que me parió y me traicionó. No sentí liberación, porque hacía tiempo que me había liberado de ella. Al terminar, me acerqué al sacerdote y le pedí que rezara por su alma, aunque yo ya no supiera si esa alma merecía redención. Al salir del cementerio, respiré hondo. Era el último lazo con un pasado oscuro. Con su muerte, se cerraba el último capítulo de una historia marcada por la traición. Semanas después, mientras organizaba algunos documentos antiguos en casa, encontré una caja de madera olvidada en el fondo de un armario. Dentro había fotografías viejas, cartas, papeles de herencia y un sobre con mi nombre, escrito con la caligrafía temblorosa de mi abuela. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta que parecía escrita para este momento exacto. Decía: querida nieta, si alguna vez dudas de tu madre, confía en tu corazón. Su ambición es más fuerte que su amor, y solo tú podrás romper ese ciclo. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Alguien más lo había visto. Yo no estaba loca. Leí esa carta varias veces, como si cada palabra fuese una caricia desde el pasado. Todo cobraba sentido, las advertencias sutiles, las miradas incómodas, los silencios de mi abuela.
Ella sabía lo que se escondía detrás de la fachada elegante de mi madre. Me sentí comprendida por fin. Esa carta cerró una herida que ni siquiera sabía que aún estaba abierta. Entendí que a veces la sangre no salva, pero la verdad sí. Guardé el sobre en un lugar especial, como símbolo de que, aunque la historia fue cruel, yo había sobrevivido para contarla. No estaba sola. Nunca lo estuve del todo. Hoy, después de todo, miro atrás sin rencor. La vida me llevó al abismo, pero también me enseñó a volar. Mateo crece feliz, sano, lleno de luz, sin los fantasmas que una vez intentaron rompernos. David sigue a mi lado, no como un salvador, sino como un compañero verdadero. No hay finales perfectos, pero sí comienzos reales. Y eso es lo que tengo, un presente firme, un futuro en paz. No olvido lo que viví, pero ya no me duele. Porque entendí que, a veces, perderlo todo es el primer paso para tenerlo todo. La traición, el dolor, las pérdidas, todo me moldeó, pero no me destruyó. Aprendí a poner límites, a elegir con el alma, a reconocer mi valor. La mujer que un día fue engañada, hoy es dueña de sí misma. No necesito venganza, solo justicia, y ya la tuve. La vida sigue, y yo camino con la cabeza en alto, sin miedo, sin dudas. Esta historia no termina con lágrimas, sino con fuerza. Porque aunque me quisieron romper, renací. Y lo hice más fuerte. Más libre. Más yo.